Jamenei ha muerto. Gritaban en las calles y las ventanas de sus casas al norte de la capital iraní, que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas. Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre. No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo, y gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del IRGC, del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad. Como dije anoche, ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo tendrán la muerte. Esperemos que el IRGC y la policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo ha muerto Jamenei, sino que el país ha quedado en un solo día muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Medio y de hecho en todo el mundo. Fue el presidente de Estados Unidos quien en su red social confirmó que el jefe del régimen iraní fue abatido en la operación Furia Épica que adelantó de manera conjunta Estados Unidos con Israel. El ayatolá, rastreado con equipos altamente sofisticados, ha muerto. Los bombardeos alcanzaron al máximo objetivo posible en el operativo militar contra un régimen que durante más de 4 décadas mantuvo secuestrada a la nación, que padeció de horror, represión y muerte. Según el presidente Trump, en 3 ataques distintos de la operación, otros líderes del régimen murieron. La operación, bautizada como Furia Épica por el Pentágono y como León Rugiente por Israel, fue una acción militar directa y conjunta contra estructuras del régimen iraní, uno de los más bárbaros y sanguinarios del mundo. Según un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, la operación militar fue planeada durante varios meses. Los bombardeos se reportaron sobre instalaciones militares, infraestructuras críticas y posiciones de alto valor político en Irán. Sin embargo, hubo un bombardeo en Teherán que pasó casi desapercibido por los analistas. Un complejo residencial en la capital fue objeto de un bombardeo que lo destruyó por completo. Era la residencia del líder supremo del régimen, Ali Jamenei, sucesor del ayatolá Ruhollah Khomeini y perpetuador de un legado de sangre, terrorismo y violación a los derechos humanos. Jamenei, de 86 años, un enemigo empedernido de Occidente, apoyaba a fuerzas terroristas subsidiarias en Oriente Medio. Aunque las autoridades del régimen iraní no han confirmado su muerte, ni siquiera luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, ni la información del primer ministro de Israel. Esta mañana se lanzó un poderoso ataque que destruyó el corazón de Teherán, el complejo del tirano Jamenei. Durante 3 décadas y media, este tirano desplegó terrorismo por todo el mundo, afligió a su propio pueblo y trabajó constante e incansablemente en un programa para aniquilar al Estado de Israel.
Ese plan ya no existe y hay muchas señales de que este tirano también ya no está con vida. Esta mañana eliminamos a altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras importantes del programa nuclear, y seguiremos haciéndolo. En los próximos días atacaremos miles de objetivos más del régimen terrorista. Sin embargo, unas imágenes satelitales mostraron daños significativos en el complejo del líder. Esas fotos encendieron las alarmas dentro del régimen, especialmente porque el lugar fue uno de los primeros objetivos en ser atacado. La información fue vista con cautela porque el líder teocrático del régimen ya había sobrevivido a un bombardeo. En junio pasado, Jamenei tuvo que esconderse durante 12 días de ataques aéreos perpetrados por Israel y luego por Estados Unidos, que mataron a varios colaboradores cercanos y comandantes de la Guardia Revolucionaria y destruyeron instalaciones nucleares y de misiles. En el bombardeo, Jamenei murió junto con otros 5 altos funcionarios del régimen, su yerno y su nuera. Entre tanto, el príncipe heredero de Irán dijo que la República Islámica, que reemplazó el gobierno de su padre, el difunto Shah Mohammad Reza Pahlavi, llegó a su fin. Ali Jamenei, el déspota sanguinario de nuestro tiempo, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado efectivamente a su fin y muy pronto será relegada al basurero de la historia. Cualquier intento por parte de los restos del régimen de nombrar un sucesor de Jamenei está condenado al fracaso desde el principio. Quien quiera que ponga en su lugar no tendrá ni legitimidad ni longevidad y sin duda será cómplice de los crímenes de este régimen. Pahlavi también invitó a las fuerzas del orden a que ayuden a estabilizar el país para iniciar una transición política. Nos acompaña en Uruguay Fernando Bacotti. Él es capitán de navío, analista de inteligencia y geopolítica internacional. Señor Bacotti, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches desde aquí. Y en primer lugar, una felicitación por esta transmisión que considero ha sido sumamente profesional y espectacular desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quirúrgico este operativo, ¿cómo lo catalogaría usted? ¿El de Estados Unidos en combinación con Israel o Israel con Estados Unidos, como quiera verse? Bueno, quiero decir que hoy estamos viendo algo que en medio de esa operación no es simplemente esta noticia, es un punto de inflexión histórico en el Medio Oriente. Confirmada la muerte de Jamenei, estamos en el mayor cambio estructural en Irán desde 1989, porque esto no es solo la caída de un líder, es la alteración del centro de gravedad del régimen. La operación, que ha sido altamente eficiente, llevó una planificación, como todos han dicho a lo largo del día, de meses, ¿verdad? Y los resultados han sido óptimos. Por supuesto que hay daños colaterales, que hay gente que murió, civiles que quizás no tenían nada que ver, pero ¿el objetivo cuál era? Y se lo eliminó. En el anuncio previo de la operación militar desde Mar a Lago, el presidente Trump enmarcó la acción dentro de una narrativa histórica de confrontación que yo le digo acumulativa con Irán, mencionando amenazas con misiles, apoyo al terrorismo y una supuesta continuidad de acciones hostiles que a juicio de la Casa Blanca han costado vidas estadounidenses a lo largo del siglo XXI, fines del siglo XX, la crisis de los rehenes, bueno, una cantidad de detalles que dio el presidente Trump. Pero quiero hablarle, Idania, después del impacto que yo veo, del que no se ha hablado mucho a lo largo del día, del impacto en Latinoamérica. Yo soy latinoamericanista, más allá de ser latinoamericano. ¿Puede hablarlo, señor Bacotti? El análisis militar lo podemos hacer después. El impacto en Latinoamérica es de primer orden. Bueno, mientras el foco está en los misiles y en la sucesión en Teherán, que ya se habla de la sucesión, el impacto indirecto puede sentirse en los circuitos financieros y logísticos globales. Cuando un régimen entra en esta fase de vulnerabilidad extrema o presión extrema, necesita recursos, necesita liquidez, necesita canales alternativos. Y ahí aparecen las redes paralelas en las que se ha movido Irán históricamente, que ha operado también en espacios grises, incluyendo estructuras financieras informales, indirectos y en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, Latinoamérica no es ajena a esas dinámicas. Hago un paréntesis y le digo, y si no, observemos con detenimiento
la declaración de Delcy Rodríguez que si yo estuviera en el gobierno estadounidense ya estaría pensando si la voy a dejar permanecer o no después de esa declaración, ¿verdad? Pero bueno, en Latinoamérica confluyen economías ilícitas, rutas hacia Europa y África que han sido utilizadas y diseñadas por Irán, entre otros, y además, le voy a decir algo, el timing es muy interesante. La reciente muerte del Mencho en México abre una fase de recuperación criminal en uno de los principales nodos del narcotráfico regional, casualmente vinculado con Irán. En contextos de fragmentación y reacomodamiento, tanto estados como actores no estatales siempre buscan recomponer poder. La geopolítica no se mueve con tanques, también se mueve con dinero, rutas y redes. Y en ese tablero Latinoamérica puede convertirse en un espacio clave en los próximos meses, cosa que yo creo. Capitán, siguiendo con ese factor América Latina, y si me permite la alegoría, ¿por qué no es posible pensar, en el caso de Irán, en una Delcy Rodríguez como pasó en Venezuela, una María Corina Machado? Es decir, aquí hay un Reza Pahlavi que está en el exilio, pero en todo caso no hay una disidencia a la que le haya permitido surgir esa mano de hierro iraní instalada desde 1979. Muy buena pregunta. Hace pocos días en vuestra cadena, para ser más preciso, el miércoles pasado, en el programa El Debate, en el programa de Club de Prensa, yo dije que esto iba a ocurrir, que iba a ocurrir esto que pasó hoy. Pero además también estuve hablando de la diáspora iraní, que es muy poderosa, muy educada, y de donde yo pienso que van a surgir los nuevos liderazgos. Porque evidentemente, y como usted bien lo ha dicho, luego de 47 años de teocracia, de aplastamiento de la sociedad, aplastamiento de las ideas, de los cerebros, de la gente que piensa, de esa educación tan buena que tienen los iraníes dentro y fuera, sobre todo fuera de Irán, no permitieron que surgieran líderes. Entonces, la transición que debe haber necesariamente en ese país debe también estar orientada a la búsqueda de uno o más líderes. En principio, como Estados Unidos lo está aplicando de manera constante en todos los hechos que estamos viendo en el año 2026, pienso que van a ser una transición ordenada, con negociadores, con muy buenos negociadores que tienen en el Medio Oriente y con los países aliados, porque hemos visto hoy, quedó sobre la mesa las alianzas que ha tejido Estados Unidos, ¿verdad? Entonces pienso que no hay un líder, no hay un sucesor claro en este momento, no se ha hablado de nombres, miren, recién lo están sacando de entre los escombros a Jamenei, entonces va a tener que, digamos, haber una ventana de tiempo allí dentro en Irán, una sociedad que es muy complicada, la cual conozco, y bueno, por ahí va a andar el tema de la sucesión. No va a ser sencillo ni rápido. Y Claro. pienso que no va a ser tampoco el sucesor de Pahlavi, de la familia Pahlavi. Ahora, señor Bacote, usted ha dicho algo importante, es decir, esto no se mueve solo con tanques, se mueve con dinero, se mueve con redes. En este caso, se han dado dos golpes absolutamente importantes porque están interconectados. Irán y Venezuela, a través de Maduro y a través del Ayatollah, estaban absolutamente conectados. Se nutrían mutuamente con distintas, con dinero, con oro, con armas, en fin, porque para Irán la elaboración del material nuclear era muy importante y en Venezuela hay una zona absolutamente importante para la fabricación de armas nucleares. Y se dice y se ha dicho durante mucho tiempo que de esa zona, que está en el Amazonas, se sacaba y se extraía material que se llevaba a Irán. Cuando uno conecta lo que ha pasado en Venezuela con lo que ha pasado en Irán, no es poca cosa. Es decir, se ha dado un gran golpe para romper una red. Efectivamente,
Pienso exactamente igual. Por eso la caída de dos de los grandes criminales de nuestra época, como lo son Maduro y Jamenei, están necesariamente vinculadas con un proceso de desgaste que hubo en ambas sociedades, además. Si nos ponemos a pensar y a observar cómo ha sido la historia reciente, cómo se vino desgastando y cayendo el régimen venezolano, y miramos al otro lado del planeta, veremos un paralelismo con el hecho de cómo se vino desgastando el régimen iraní, cómo la gente, que en definitiva es la que define todo esto, no aguantó más, Daniel, no aguantaron más. Entonces, eso además, unido con los bloqueos, las sanciones, Irán es un país que hace 47 años que está sancionado, al igual que el caso Cuba, que va a venir después, pero bueno, 47 años de sanciones. Entonces, ¿de qué vivían? ¿Cómo se financiaban? ¿Cómo obtenían esa cantidad de recursos con los cuales financiaban a movimientos como Hezbollah, a los hutíes y a todos los otros movimientos que han financiado en materia de entrenamiento, capacitación para organizaciones terroristas a lo largo y ancho de todo el mundo? Quiero recordar los ataques en Argentina, en donde debe haber gente que por fin está sintiendo que hay un poco de justicia en este mundo. Aquellos 2 ataques a la embajada argentina y a la mutualista israelí, que cobraron una cantidad de vidas y que nunca tuvieron un cierre que no fuera decir, fueron los iraníes. Es decir, esta red que se tejió y que es cierta, que está documentada, que está verificada en la enorme cantidad de los miles de pasaportes que entregó Venezuela a ciudadanos iraníes. Miren, cada tanto aparece un ciudadano iraní por estos lados que no ha sido identificado, portando identificación legal pero falsa, o sea, fabricada legalmente pero falsa porque no le corresponde a él. Hace muy poco tuvimos un caso aquí mismo en Uruguay de un ciudadano iraní que tenía un nombre uruguayo, estaba circulando con una documentación falsa totalmente. ¿Y por dónde había entrado cuando lo detuvieron? Por Venezuela. Es decir, todavía en el continente vamos a ver coletazos de todo esto, porque sí tuvieron la inteligencia de dejar montadas estructuras en el terreno, lo cual es muy importante también. Claro, y hay una participación de los proxies, Hezbollah en América Latina, allí mismo en el Cono Sur, lo decía usted, siguen reclamando justicia por la participación iraní en los atentados en Buenos Aires en 1994. Escucharon ustedes a Fernando Bacotti, analista de inteligencia y geopolítica internacional. Capitán, gracias por haber estado aquí. Saludos en el Uruguay. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. La muerte de Ali Jamenei, conocido como el líder del régimen del terror, se convierte en el hecho más trascendental en la estructura de poder iraní desde 1989. Tras ser abatido, se abre un escenario de alta incertidumbre sobre la sucesión en la República Islámica y el equilibrio de poder en Oriente Medio. Desde 1989, tras la muerte de Ruhollah Khomeini, Ali Jamenei había asumido el cargo de líder supremo, el puesto con mayor poder político, militar y religioso del país. Bajo su mandato de terror, el Estado iraní ha estado marcado por un control férreo sobre las instituciones, los medios y el sistema judicial. Ha sido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y quien había respaldado la Guardia Revolucionaria como brazo estratégico para expandir la influencia iraní en la región. Durante su liderazgo, Teherán había fortalecido su apoyo a grupos terroristas como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen, configurando una red de proyección militar indirecta. En el plano interno, su gestión ha estado asociada a la represión de protestas masivas como las de 2009, 2019 y 2022, que habían sido respondidas con detenciones, juicios sumarios y ejecuciones. Organismos internacionales habían documentado restricciones a la libertad de expresión y a los derechos de las mujeres bajo su autoridad. En el ámbito estratégico, Jamenei ha sido el respaldo político del controvertido programa nuclear iraní, que había avanzado en enriquecimiento de uranio y en desarrollo de misiles de largo alcance, una amenaza para Occidente, lo que generó temor sobre su posible dimensión militar.
Ali Khamenei ha sido, en definitiva, el rostro y el arquitecto de una etapa en la que Irán ha pasado de ser una república revolucionaria aislada a un actor central en la geopolítica de Medio Oriente para la expansión de las ambiciones oscuras de Teherán. Irán respondió al operativo militar en su territorio lanzando una arremetida con misiles contra varias regiones de Israel. En varias ciudades reportaron sirenas y explosiones. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró estado de emergencia ante la amenaza de proyectiles y drones iraníes. En la noche, decenas de cohetes fueron lanzados por Irán sobre Jerusalén. Las alarmas antiaéreas volvieron a sonar mientras en la ciudad vieja de Jerusalén escucharon explosiones. El gobierno israelí prohibió reuniones públicas, cerró escuelas y centros de trabajo y ordenó el traslado de pacientes a áreas subterráneas. Cisjordania también fue blanco de los iraníes. Varios misiles fueron vistos durante la noche sin que aún reportasen víctimas mortales. Algunos de los misiles fueron interceptados. En Tel Aviv, las sirenas también volvieron a activarse. Estelas de humo se cruzaron el cielo sobre el perfil costero de la ciudad, fueron registradas en video. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de misiles y drones como respuesta directa a los ataques previos. Y Dania, Tel Aviv precisamente se convirtió en el centro de la arremetida iraní. Varios de los misiles alcanzaron la ciudad costera. Según las autoridades, una mujer murió víctima de un misil lanzado en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel. Aseguraban el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que atacaban infraestructura militar, pero esta es la prueba que infraestructura civil recibió también la furia de Irán. El Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja, indicó en un comunicado que condujo al hospital a otros 20 heridos en el ataque que alcanzó el área metropolitana de Tel Aviv. La respuesta bélica de Teherán no fue solamente contra Israel. Los misiles cruzaron el Golfo, intentando alcanzar capitales que durante años fueron consideradas zonas de relativa estabilidad. En el cielo de Doha, en Qatar, se escucharon detonaciones. Columnas de humo rompieron la posta moderna de la capital. El gobierno qatarí dijo reservarse el derecho a responder. Se trata de un país que alberga bases militares de los Estados Unidos y que pasa de mediador regional a escenario directo de amenaza de la furia iraní. Una columna de humo fue vista elevarse sobre Abu Dhabi. Testigos hablan de explosiones desde el día que continuaron durante la noche y llegaron a impactar un hotel en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades también confirman intercepciones de misiles. Medios de comunicación estatales emiratíes reportaron al menos un fallecido. Pakistán denunció que se trata de un ciudadano suyo. Residentes recibieron alertas en sus teléfonos para buscar refugio y alejarse de las ventanas. En Manamá, en Bahrein, avistaron humo desde la dirección de la base de la Quinta Flota de los Estados Unidos. Autoridades confirmaron que el centro de servicio de esa instalación fue objeto de un ataque con misiles. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que recomienda a sus ciudadanos en todo el mundo que extremen las precauciones tras los operativos en Irán. Además, les piden a los ciudadanos que se registren en la web oficial para recibir últimas alertas de seguridad. Tras el inicio de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, los estadounidenses de todo el mundo, y especialmente de Oriente Medio, deben seguir las directrices de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano. Podrían experimentar interrupciones en sus viajes debido a los cierres periódicos del espacio aéreo. El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones.